Hola, hoy junto a mi grupo de trabajo les hablaremos acerca del pensador Daniel Goleman y su teoría de la inteligencia emocional. Comenzaremos con una breve biografía, luego describiremos su teoría y aplicación en la educación, y por último daremos ejemplos acerca de esta inteligencia emocional. Daniel Goleman es un famoso psicólogo, periodista y escritor estadounidense que popularizó la teoría de la inteligencia emocional y que trabajó muchos años para las columnas de The New York Times. Sus padres trabajaban como docentes y, mientras su padre dictaba clases de literatura, su madre se especializaba en enseñar el área de la sociología. Por su parte, Goleman se licenció y doctoró en desarrollo clínico de psicología y personalidad en la Universidad de Harvard. También fue cofundador de la Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, o CEL por sus siglas en inglés, en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale, cuya misión es ayudar a las escuelas a introducir cursos de educación emocional. Su proyecto de vida involucraba en primera instancia la carrera como docente, al igual que sus padres. Pero Goleman encontró en su mentor, David McClelland, un empuje para comenzar a transitar el camino de la escritura al empezar a trabajar en la revista de psicología Psychology Today, donde recolectó el conocimiento y la experiencia necesaria para publicar sus propios escritos en 1977, con su primer libro titulado Las variedades de la experiencia meditativa. Si bien fue Howard Gardner quien introdujo primeramente a las emociones en el modelo denominado inteligencias múltiples, que incluye 7 tipos de inteligencia, entre ellas la interpersonal y la intrapersonal, fueron Peter Salovey y John Mayer quienes definieron oficialmente el término de inteligencia emocional en primer lugar. Sin embargo, fue Goleman quien popularizó y convirtió en un best-seller la teoría tiempo después. Según el autor, este concepto se define como una manera de entender los procesos cognitivos más allá del pensamiento lógico y racional. Según la cita de Velasco Bernal de 2001, Goleman plantea la inteligencia emocional como sinónimo de carácter, personalidad o habilidades blandas, que concreta en las 5 habilidades emocionales y sociales reseñadas, y que se traducen en conductas manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, reacciones fisiológicas y conductas observables, aprendidas y aprendibles, de forma específica y distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico explica en gran medida su importancia, funcionamiento, valor adaptativo, desajustes y la posibilidad y forma de modificarlo. Se describe mediante 5 principios o elementos. La autoconciencia emocional se entiende como la capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo. Un ejemplo de esto se puede ver en la capacidad de reconocer emociones propias que pueden atentar, en este caso, contra el correcto aprendizaje en un contexto adverso, donde es esperable la depresión, el estrés o la ansiedad. También se encuentra la autorregulación emocional, siendo esta la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales, y de este modo adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. En otras palabras, luego de reconocer las emociones debemos autorregularlas, con tal de que no tengan efectos negativos en nuestro funcionamiento. Por ejemplo, la ansiedad puede llevarnos a no concentrarnos y no lograr organizar nuestros tiempos adecuadamente, lo que eventualmente baja la motivación con la que vivimos el aprendizaje en línea. Seguido de la autorregulación viene la motivación, es decir, la capacidad de orientar nuestras energías hacia una meta u objetivo. Esto se vuelve más complejo en la situación de contingencia actual, donde muchas veces resulta difícil mantener un control sobre nuestras emociones, en vista de las limitaciones que poseemos actualmente, por lo que muchos estudiantes buscan formas de mantener la motivación realizando actividades que les resulten placenteras, las que variarán de persona en persona. Siguiendo los principios de la inteligencia emocional dentro de este contexto, la empatía es la cualidad de entender y vivir como propios los estados emocionales de otras personas. Esta se puede ver en la flexibilidad promovida al momento de mandar trabajos, que viene desde un entendimiento de los sentires de los alumnos por parte de los profesores, con el objetivo de hacer más llevadero el aprendizaje, así como de mantener los estándares de educación propuestos. También puede verse la paciencia de los estudiantes a la hora de la entrega de corrección de trabajos y pruebas.
En vista de que los profesores pueden llegar a retrasarse, considerando la gran cantidad de material que deben revisar, además de impartir y preparar sus clases, pasando más horas aún frente a la pantalla. Finalmente, las habilidades sociales se encuentran como la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas sociales del entorno. Estas habilidades son relevantes a la hora de hacer trabajos en grupo. La necesidad de mantenernos en un contacto efectivo y llevadero con las demás personas propicia ambientes amigables y de confianza para el logro de estas actividades. En vista de lo revisado en el curso, tenemos a la mano el aprendizaje autorregulado, que supone encargarse de forma personal de los procesos que estemos viviendo, delimitando recursos, horarios y métodos para aprender. Los profesores deben entregar a los estudiantes un determinado andamiaje, sobre todo en los primeros niveles de enseñanza, para generar estrategias que les permitan acceder a su aprendizaje personal de forma óptima. Esto se resuelve con el aprendizaje emocional, ayudando a los pequeños a reconocer sus emociones y cómo manipularlas de modo que sean utilizadas para poder potenciar sus procesos de aprendizaje. La teoría del aprendizaje social también se refiere a esto con el concepto de automanejo, donde el estudiante establece metas, vigila procesos y refuerza lo aprendido. El aprendizaje de los estudiantes también es expresado por Jerome Brunner, afirmando que estos deben ser activos y opinantes, construyendo su propio aprendizaje y llegando a conclusiones a partir de procesos individuales, ya que el docente debe actuar como un intermediario entre el estudiante y el concepto. Esto se une a la inteligencia emocional con la capacidad de atención, entendiendo esta como la habilidad de enfocarse en un estímulo omitiendo el resto. Para esto es necesaria una autorregulación emocional efectiva y omitir los estímulos que entorpezcan el proceso de aprendizaje y mantener enfocado al estudiante. Son muchas las actividades humanas, así como muchos los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de estas. Dejando de lado los recursos técnicos e intelectuales útiles en cualquier acción, Goleman afirma: es precisamente la capacidad de armonizar la que determina el que, manteniendo constantes todas las demás variables, un determinado grupo sea especialmente diestro, productivo y eficaz. Tal armonía es necesaria, por ejemplo, en un ambiente laboral, donde la cooperación entre compañeros para la consecución de objetivos comunes se relaciona con buenos niveles de inteligencia emocional. La educación es otro ámbito donde encontramos una utilidad a este concepto, siendo imprescindible que los estudiantes tengan las capacidades de autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje. Es el docente y los cuidadores quienes deben poder enseñar a utilizar las habilidades de la inteligencia emocional y así utilizar los recursos para mantener una adecuada motivación de los estudiantes, resolver conflictos, ayudarlos a potenciar sus capacidades y lograr metas. Ejemplos de esto se observan en actividades académicas cotidianas como lo es dar una presentación a la clase, en donde el estrés y la ansiedad suelen estar a flor de piel, por lo que los estudiantes deben de saber controlar sus emociones de tal manera que no se les impida recordar lo aprendido y así poder presentar de forma más clara. Ahora vamos a ejemplificar la inteligencia emocional en las personas y sus implicancias. Para ello, haremos uso de la serie Atypical y de la película Lilo y Stitch. Veremos primero unas escenas de Atypical. And here's the drawing of the Antarctic krill, which I obviously don't need for my locker anymore. And here's the detention slip that we got after our first kiss in French class. Ah! She seems mad. Yeah, she is. But you know what's not in here? My virginity! Yeah, which you were gonna get, by the way, but now you're not. And I'll probably end up doing it with the first guy in college with a British accent. So thanks for that! You know what else isn't in there? The penguin necklace you got me, because I lost it at some point last Tuesday, and I really miss it. And I didn't want to tell you because I didn't want to hurt your feelings. But now I do! Jeez, dude, what'd you do to her? I don't know, I just told her the truth. I think you broke her heart, Sam. En esta escena vemos a Paige, exnovia de Sam, perder el control por la rabia sentida después de que Sam terminara su relación. Paige, al no poder autorregular su enojo, se dirige donde Sam y lleva a cabo esta escena donde le señala todo lo que ella pasó con él y que siente que él no valoró. Sam, por su parte,
anterior a la escena de Paige, no se había dado cuenta del daño que le hizo a su exnovia, por lo que le cuesta entender su enojo en un comienzo. Si bien Paige logró que Sam se diera cuenta de su error, debemos señalar que esta muestra explosiva de rabia es lo que se busca evitar con la enseñanza de educación emocional. En base a esto, lo que se debería hacer en realidad es esperar el momento indicado para expresar los sentires en un entorno tranquilo después de haber regulado sus sentimientos negativos. Ahora veamos el último ejemplo. Eres una amenaza. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Al menos un conejo se comportaría mejor que tú. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Y más educado. Y lo quieres porque es oloroso como tú. ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy! En este caso vemos el resultado de dos personas que no poseen la inteligencia emocional necesaria para poder tener una relación sana. Vemos el resultado de la poca capacidad de empatía, malas habilidades sociales e intentos de suprimir lo que se siente más que de regularlo. Todo esto culmina con conductas agresivas desde el grito hasta el azote de la puerta. La educación emocional en aulas de clases ayudaría a mejorar los procesos de aprendizaje, mejorando los ambientes escolares, propiciando los entornos de respeto y ayuda mutua. Terminaremos dejando la siguiente pregunta. ¿Qué otras aplicaciones le darías a la inteligencia emocional?